Buen día, David, ¿cómo está? Buenos días, hermano, y bueno, pues estamos a tu disposición. David, ¿cuánto ha avanzado la reparación judicial y económica de las víctimas de Sencata? Ya son casi 5 años y se supone que las autoridades, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debería atender este problema. Bueno, ahorita estamos en el caso Sencata, en la etapa en la cual los testigos de los acusados, de los comandantes del ejército y de la policía, los testigos de la señora Áñez López Murillo, tienen que empezar a declarar. Esto va a comenzar el 4 de agosto. Lamentablemente todo el mes de julio ha sido suspendido las audiencias, uno porque había terminado su mandato del secretario de Cámara y posteriormente porque los jueces tenían que hacer sus que se dice, más visitas a todos los centros penitenciarios para que se pueda bajar la cantidad de detenidos que hay. Bueno, esos eran los dos argumentos. Entonces, el 4 de agosto comienza otra vez el proceso, pero esta vez con las declaraciones de los testigos de los acusados. Por otro lado, el tema de la reparación integral, falta que se apruebe el proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, el Comité de Derechos Humanos ya lo ha aprobado, ahora ha subido a la comisión y quien dirige la comisión es la señora Betty Yañíquez. Estamos a la espera de que convoquen a una reunión todos los diputados, son 7 diputados, y de esa reunión se necesita una aprobación de una simple mayoría, de 4 o 5, y una vez aprobado, entonces se remitiría al presidente de la Cámara de Diputados para que él convoque a una sesión, a toda una sesión camaral, ¿no? Es decir, de todos los diputados. Y de ahí igual se necesita una mitad para que sea aprobada y esta pasaría recién al Senado. Es decir, hay un trámite todavía pendiente, pero el trabajo ya se ha avanzado. Han participado o están como veedores tanto la Comisión Interamericana como el Alto Comisionado de Derechos Humanos para, como calidad de veedores de estas dos acciones que dependen, bueno, en realidad es un compromiso del Estado de el tema de la reparación integral, de acuerdo al informe de la JII que se ha presentado el 17 de agosto del 2021 y justamente el 17 de agosto de este año tenemos elecciones generales y se cumplirían también 4 años de este informe preliminar, o decir, este informe final, y también estamos hablando de 5 años y un poquito más de los hechos luctuosos del noviembre del 2019. Vamos a hacer un paréntesis. Ustedes se acuerdan, el 21 de junio murió el ministro de Trabajo Erlan Gutiérrez. Acaba de posesionar a su sustituto un mes después, el presidente Luis Arce. Se trata de Víctor Quispe Ticona. Luego ampliamos la información. Gracias por la paciencia. Ah, David, ¿en qué consiste este proyecto de ley de reparación integral? Si nos puede explicar, por favor. bueno, la Corte Interamericana ya ha dado lineamiento en lo que es, lo que debería entenderse por reparación integral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en su capítulo 7 del informe ha dado lineamientos de cómo debería ser una reparación integral. En este caso hay 5 modalidades de reparación, no solamente el tema de la indemnización. Lamentablemente nos han acostumbrado a que la indemnización es reparación, es decir, fallece una Claro, persona o es herido, te pago y después no asunto me resuelto. olvido de vos, ¿no? Eso es lo que ha pasado con las víctimas del 2003. Ha habido una indemnización ya de aquella vez de 180 salarios mínimos, eh, con el salario aquel del 2003 eran 100 o 400 bolivianos, ya, y eso lo han calculado y han dado el monto y se han olvidado
de las viudas, de los huérfanos, de los papás, etcétera, de los heridos. Y justamente para subsanar esa situación, tanto la Corte como en la CIDH y en este proyecto de ley se entiende que la reparación pasa por primero la restitución de derechos que han sido menoscabados, suprimidos. Después pasa por un tema de la dignificación a las víctimas, es decir, tienen que ser reconocidas como tal, pero al mismo tiempo tienen que ser valoradas como seres humanos. Pasa por el tema de que si ha habido antecedentes penales de procesos injustos, estas tengan que anularse o en este caso, si hay un proceso pendiente, de que se termine el proceso de acuerdo a ley también. Y lógicamente pasa por una estructura de no repetición, eso quiere decir cambios de la ley, de reglamentos que hubieran permitido los actos de vulneración de derechos humanos. Eso es no repetición, ¿sí? Y después viene la indemnización. Ahora, la indemnización no es a criterio de la víctima o a criterio del victimario cuánto te voy a pagar y después ya no molestes, ¿no? En este caso, la Corte da la línea de que sobre la base del salario mínimo de cada ciudadano, de cada país, perdón, ya hacia arriba se hace una sumatoria, ¿ya? Pero aquí hay dos características que hay que tomar en cuenta. Uno es el tiempo de vida que registra el Instituto Nacional de Estadística del boliviano, pueden ser 70, 75, 80, ya. Y el otro es el tiempo de trabajo que dispone también la ley general, es decir, cuánto es el tiempo de trabajo de una persona, 65 años, 60, 65, y de acuerdo a estos dos parámetros se hace un ejercicio de aritmética y después sale una cantidad que puede ser entregada a la víctima dependiendo de la edad, ¿sí? Porque no todos han sido heridos no todos tenían 25 años de edad el día que han sido heridos, ¿sí? Habían diferentes edades, había diferentes capacidades también de formación, ¿ya? Entonces, esos son los términos o las características que nos dan a la Corte y la CIDH para poder sacar una indemnización, pero en relación a que también los otros temas van parejos, ¿sí? Y en este caso tampoco se olvidan a los huérfanos, tampoco se olvida a las viudas y tampoco se puede olvidar a los papás, siempre y cuando la víctima viviera con los papás. Entonces, esos criterios ya han sido plasmados en la comisión, estos lo han transcrito al proyecto de ley y bueno, pues lo que ha sido revisada también y mejorada también por tanto la CIDH como la comisión, y lo único que estamos esperando es la buena voluntad de la comisión de que se reúna, ya lo aprueben como comisión y después pase al procedimiento administrativo de la Asamblea Legislativa. Ahora, David, ¿por qué tarda tanto la Asamblea Legislativa en considerar, en sancionar esta ley, cuando varias recomendaciones, no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del GIEI y de otros órganos de la misma comisión, han recomendado la reparación integral de las víctimas de Sacaba y de Sencata? ¿Por qué cree usted que hay tanta lenidad en este asunto que amerita un tratamiento más urgente, considerando precisamente estos elementos que nos señala David, la reivindicación de los derechos, la dignificación y otros valores que implican el resguardo de la vida de los ciudadanos? Es un tema de cálculo político, lamentablemente, porque no es que no pueden los diputados reunirse y trabajar de este proyecto de ley, ¿sí? No estamos hablando de física cuántica, de temas fractales, ¿no? Es decir, en el cual se necesita especialistas, ¿no? O científicos. Es un tema de atención humana. Y lamentablemente la señora Yáñez depende o es parte de un partido político, lo han alargado por un tema electoral,
¿ya? Yo creo que lo han querido electoralizar este proyecto de ley. El tema es que ha habido muchos temas también de por medio y que le ha quitado esa fisonomía electoralista de esta situación. Entonces, en esto estamos así. Es un tema de cálculo político. Entonces, si hubiesen querido, porque no es que no podían, es un tema de que no han querido aprobarlo más antes, ¿sí? Es decir, 2 años hemos tardado en el tema de la redacción, es decir, parece que les ha costado entender qué es reparación integral. Ya, entonces el pensamiento de los legisladores lamentablemente es pues que persona víctima se le paga y deje de molestar, ¿no? En el tema de la reparación que entiende la Corte es un, es un tema de integralidad de la persona, es decir, no es solamente físico, también es psicológico. Y esa parte no entienden los legisladores, ¿no? No entienden que hay un sufrimiento interno que tiene que ser reparado con un tratamiento psicosocial. Y no solamente pues darle una cantidad de dinero y después, a ver, aguantate, ¿no? Es decir, Claro. seguir tu vida. Entonces, esos son los temas que nos ha costado que los técnicos de la comisión entiendan, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha sido un tema de aprender, ¿no? Para los abogados del derecho, ¿no? Muy cerrados en algunos casos en sus doctrinas de cuánto cuestas, cuánto vales. Eso también nos ha costado tratar de enseñarles, ¿no? Eso también está dentro de esta valoración y esta explicación. Ahora, cierto, a uno llama la atención de por qué, por ejemplo, se deja pasar el tema. No sé qué expectativa hay para, como dice usted, un cálculo político electoral. Se están guardando esto para que el próximo gobierno también pueda archivar este proyecto de ley, porque hay muchas posibilidades de que por lo menos el bloque popular pierda espacios de poder en la Asamblea Legislativa después de las elecciones del 17 de agosto. Tengo entendido que las víctimas van a presentar a los candidatos o han presentado una carta titulada Compromiso por los Derechos Humanos. ¿En qué consiste este documento? Si finalmente los 9 candidatos han recibido este documento o van a recibirlo. Ya han sido entregadas las cartas a cada candidato, ya en el cual les estamos pidiendo de que puedan firmar este compromiso. También se les ha entregado una copia del compromiso. Les estamos dando un tiempo, ¿no? Hasta fin de mes para que lo puedan leer y nos puedan después convocar y nos digan en qué casa de campaña lo quieren firmar, si va a ser en el Alto o en La Paz. Y este documento lo hemos hecho revisar también por la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado. Los dos nos han dicho que el documento está de acuerdo a los cánones de la doctrina de los derechos humanos, porque ahí no tiene un sesgo de apoyo a X candidato o a una línea ideológica, sino más bien está de acuerdo a la Declaración Universal. Entonces, estamos esperando la respuesta de los candidatos ya, y que demuestren a las víctimas, no solamente a las víctimas, sino también a todos los bolivianos, de que su gobierno va a ser de acuerdo al respeto y la promoción de los derechos humanos. En el caso de que no lo quieran firmar, entonces el mensaje también es lo contrario, ¿no? De que en su gobierno, en el caso de que sean elegidos cualquiera de los 9, van a gobernar vulnerando los derechos humanos. Esa también es la interpretación que nosotros estamos haciendo y bueno, estamos esperando la respuesta de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia también, porque se los he enviado a los dos. A ver, David, siendo sinceros, ¿qué expectativa tiene, por ejemplo, usted de que Jorge Quiroga firme el documento, Samuel Doria Medina firme el documento, Manfred Reyes Villa firme el documento o Rodrigo Paz firmen el documento?
porque usted sabe, ellos defienden una postura de los sucesos de 2019 y tienen otro criterio respecto a los derechos humanos. Algunos incluso se atrevieron a señalar que los movilizados de 2019 eran terroristas, descartan que hubiera habido golpe de Estado y consideran de que el gobierno de Yanine Áñez ha sido totalmente constitucional. Y alguno de esta facción dijo que fue una sucesión impecable. ¿Qué expectativa hay? Cierto, otros candidatos como Johnny Fernández, Eva Copa, Andrónico Rodríguez o el mismo Eduardo Castillo quizás se avengan. Hasta hay cierto reparo también en la consideración de ellos. ¿Nos puede señalar, por favor, su criterio respecto de las expectativas reales de que lo firmen el documento y que se junten a la vez en un momento para que lo firmen? Bueno, la idea no es que toditos vengan a firmar el documento, sino que cada uno diga cuándo quieren firmarlo y en dónde, ¿no? Así está redactado en la nota. Pero el tema también pasa por lo que tú decías, si van a firmar o no por su línea ideológica. Pese a eso, pese a ese criterio muy subjetivo de cada candidato, lógicamente hay un informe. Hay un informe presentado a Bolivia, al Estado plurinacional, sí, no a un gobierno específico, en el cual este informe describe que han habido en el mes de noviembre, diciembre, graves derechos. Han existido ejecuciones sumarias, sí, ha habido tortura, ha habido desastres. Entonces, este informe ha sido presentado oficialmente ante la OEA, ante todos los embajadores de la OEA, ha sido validado por el mismo Estado plurinacional. Así que David, cualquier gobierno que ingrese lo va a tener que cumplir. Esa también es garantía por el cual nosotros estamos presentando esta nota, esta carta, porque va en la línea de la no repetición. Va también en ese principio de la reparación integral de no repetición. Y es el Estado el que tiene que asumir una posición. En este caso, los candidatos. Alguno de ellos va a ser representante del Estado, ya primer servidor público, y por lo tanto tiene que cumplir bajo el principio de pacta sunt servanda los convenios, pactos de derechos humanos, y el informe de la GIEI en ese sentido es bien claro. El informe no dice si ha habido golpe o ha habido fraude. Ya no ha entrado a especular en ese tema. Lo que ha dicho es que en Bolivia, justamente en ese tiempo, ya septiembre, octubre, noviembre y diciembre, han habido graves violaciones de derechos. Y en el gobierno específicamente de Yanine Áñez se han vulnerado derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos apartamos del criterio político ideológico y más bien nos allanamos a la posición emitida por este grupo de expertos que, como le digo, está plasmado en un documento, y el Estado, cualquier gobierno, en este caso que ingrese, sea de línea de izquierda o derecha, tiene la obligación de cumplir estas recomendaciones e informar a la OEA ya el cumplimiento de las recomendaciones de su ente especialista, en este caso de la Comisión Interamericana. A ver si cumplen, porque el mismo gobierno del movimiento al socialismo ha tenido dificultades en el cumplimiento de una serie de recomendaciones del informe del GIEI, consiguientemente, y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos entendido que hay una reunión entre las víctimas de Sencata con la CIDH. ¿Nos puede explicar, por favor? Va a haber en el mes de septiembre, van a presentar el segundo informe del informe final, ¿no? Es decir, eso es lo que nos han informado, pero esta vez es un segundo informe de 15 recomendaciones, ya no de las 36, porque hay recomendaciones de carácter estatal y otras son de carácter de reparación hacia las víctimas del tema de justicia. Entonces, eso es lo que nos han informado. Hemos tenido en el mes pasado reuniones con el equipo técnico continuas aquí en Bolivia y en otras también en temas de vía Zoom.
Entonces, nos han informado que el documento ya ha sido presentado al Estado. El Estado tiene 30 días para revisarlo, ya ha pasado esos 30 días, ya han hecho sus observaciones, entonces entendemos que para el mes de septiembre va a llegar una comisión y esa comisión va a exponer este segundo informe de esta vez de 15 recomendaciones que ellos han identificado y el cual también está el tema de la ley, está el tema de justicia, está el tema de la reparación y también de otros casos que no han sido asumidas por el Ministerio Público, ¿no? Para atender las recomendaciones de la GIEI. David, si bien digamos la reparación integral es un asunto pendiente porque hay un proyecto de ley durmiendo en la Asamblea Legislativa, económicamente el Estado ha reparado a las víctimas de Sencata. En el término de reparación integral, no. Ya, lo que ha habido es que de acuerdo a la ley, Decreto Supremo 4176, se ha otorgado una cantidad de 100.000 bolivianos de ayuda humanitaria para cada fallecido. Ahora, ese dinero no ha ido a engrosar los bolsillos del papá o la mamá, ¿no? Es decir, o de la viuda. Ha sido direccionado a la atención de los huérfanos para su salud, educación, vivienda, atención médica, ¿no? Claro que 100.000 no le va a aguantar hasta que tenga 24 años al niño que tenía 5 o 3 o 1 año, ¿no? Entonces simplemente es en esa línea de ayuda, no es indemnización, no es reparación. Entonces, en ese sentido, se lo ha comprendido la CIDH y para cada herido se había dispuesto 50.000 bolivianos en esa misma línea también para ayudar tanto a la familia, en este caso a los hijos de los heridos, para pagar alquileres, anticréticos, compra de alimentos, etc. Pero no ha habido una indemnización propiamente tal, simplemente ha sido una ayuda humanitaria en el cual la CIDH lo ha leído muy bien y ha dicho sí, es parte de la reparación, pero no es reparación integral. Entonces eso también lo tenemos bien claro y eso también la Comisión Interamericana lo ha reflejado en el informe de la GIEI. Ahora, cierto, se sabe que han habido 10 fallecidos, hay un informe del GIEI en ese sentido, en Sencata, y la mayoría jóvenes, y en algunos casos con impactos de bala en la cabeza, 4 en Sencata, 4 en Sacaba. Ahora, de los heridos, David, ¿cuánto se ha contabilizado de heridos en la masacre de Sencata? Bueno, nosotros tenemos registrados 60, bueno, yo tenía registrado como activista de derechos humanos 75 heridos, pero posteriormente esto ha sido validado por la comisión de la CIDH, ¿ya? Y después ha sido controlado por el Ministerio de Salud, ya cuando han pedido informe a todos los hospitales de a cuántas personas han atendido en ese tiempo, ya, y que tuviesen esas características de impacto de bala. Entonces, en este caso estamos hablando de una cantidad que no pasa de 50 personas los heridos del 2019, pero del día del 19 de noviembre. Hay otros heridos el día 11, hay otros de otras fechas también, pero no necesariamente del 19 estamos hablando de esa cantidad. 50. A ver, para no perder la memoria, en la masacre de Sencata murieron estos jóvenes, voy a dar la edad, y obviamente todos con proyectil de bala. Proyectil de arma de fuego mejor. Antonio Ronald Quispeticona, Clemente Mamani Santander, 24 años, arriba también 24 años, Calixto Guanaco Aguilario, 25 años, David Pozo Cusi, 34 años, Edwin Hamachi Paniagua, 31 años, Juan José Tenorio Mamani, 22 años, Joel Colquepati, 22 años, Milton David Centeno Gironda, 22 años, Pedro Quisbert Mamani, 37 años, y Rudy Cristian Vázquez Condori, 23 años. El mayor de todos ellos es Pedro Quisbert Mamani, de 37 años. Y obviamente todos han muerto por
impacto de proyectil de arma de fuego. David, en el informe del GIEI hay una 11ª persona fallecida, aunque nunca se ha podido establecer de quién se trataba. Sí. Sí había denuncias, incluso se presumía de que había también el cuerpo. Al final, usted, la delegación defensorial, ¿ha podido establecer este fallecimiento? Sí, justamente teníamos el nombre del compañero. Lo que nos decían es que los papás habrían dispuesto a llevárselo a su comunidad por el lado del Uribay. No, perdón, Zapaqui, por el sector de Zapaqui. Y bueno, hemos tratado de buscar, hemos viajado a ese sector, pero hemos encontrado, por decirlo así, a los familiares, y nos han dicho que, bueno, era una disposición del padre de que esto no tenga mucho más información, y bueno, se ha respetado la decisión del papá, la comunidad. Entonces yo creo que en esa situación se tiene la referencia, pero la familia toma una decisión en la cual este tema no sea difundido. Puede ser. De todas maneras, tampoco es oficial de que hubieran habido 11 muertes en la masacre de Sencata, ¿cierto, David? Sí, no se ha tenido el informe de este cuerpo médico, ¿sí? Lo que nos decían es que era un joven que había sido herido y el papá, la familia había decidido llevárselo a su comunidad. Y justo muchos heridos han sido así, ¿no? Es decir, han sido heridos y se han ido a sus comunidades a curarse, por el miedo también a la persecución que el señor Murillo también decía, ¿no? Es decir, que todos eran terroristas y que venían a la cárcel. Claro. Entonces, eso también ha provocado de que muchos se vayan a sus comunidades, estén curados ahí, se hayan curado, y por eso la cantidad de heridos no es ni siquiera exacta. Si bien podríamos decir 50, puede haber 40, y seguramente tal vez cuando aparezca la ley, se aprueba la ley, y es que aparezcan más víctimas. Ahora, David, ¿falleció este joven de Zapaqui o no? ¿O simplemente fue herido? Lo que nos han dicho que sí estaba herido, ¿no? Y después ya no se sabe más del joven en la comunidad, que lo conocían. Entonces presumimos que ha fallecido, pero la decisión de la familia, más que todo el padre, ha sido de que no se lo moleste a él ni a la familia, y por eso no hemos podido más conocer más datos. Claro, el informe del GIEI incluso da un nombre como presunto fallecido de los hechos del 19 de noviembre. Finalmente quisiera preguntarle, David, ¿usted qué conoce de la situación de las víctimas de Sacaba? Ustedes recordarán, amigos, al día siguiente de emitirse el decreto 4078, es decir, el 14 de noviembre se ha emitido el decreto, 2 días después de la irrupción de Yanine Áñez en el poder. Al día siguiente de ese decreto, el 15 de noviembre, una intervención policial militar en el puente Guayani terminó con la vida de 10 personas, la mayoría campesinos, obviamente, y algunos de ellos bajo ejecución sumaria. ¿Qué quiere decir esto? No les han dado oportunidad para escapar, los han disparado por la espalda. Eso dice el informe del GIEI. ¿Conoce de la situación de ellos, David? Sí, en este caso el proceso de Sacaba ha quedado pendiente. Ya lo tienen listo para iniciar, están esperando a que termine el juicio Sencata. Lamentablemente con los hermanos de Sacaba no hay la misma atención con los hermanos, similar atención a los hermanos, a las víctimas de Sencata, ¿no? Ellos no se han beneficiado por los beneficios, digamos, que Sencata ha tenido. Por ejemplo, atención médica permanente, no hay ya. Atención a los huérfanos también. Es decir, había el compromiso de darles una fuente de trabajo. No se ha cumplido ya, y el hecho de que la reparación integral para ellos va a ser un poco más complicado porque viven en comunidades, en colonias. Es decir, la ventaja de Sencata es que la mayoría es de un distrito municipal, la 8, pero en Sacaba son de diferentes colonias, así que eso evita que ellos puedan trasladarse a la ciudad de Cochabamba, hacer los trámites. Lo más cercano que tienen ahí es Villatunari, pero también hay el conflicto de
de la presión que emite también el señor Evo Morales, porque en su momento les ha prohibido de que se asocien como víctimas, asociación de víctimas de la masacre de Sacaba. Es decir, ha habido mucha presión por parte del, del, ay, del ¿de quién podemos decir? De la Federación del Trópico, De ¿ya? las 6 federaciones, Porque quiere no han decir. querido. Y ese ha sido también un tema pendiente que tenemos. Muy bien, David, le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con nosotros de hablarnos de este tema que en mi criterio no hay que dejarlo de lado, hay que Sí, siempre mantener la memoria viva. ¿Por qué? Porque no se repita en adelante. No pueden haber bolivianos víctimas del Estado, de la acción del Estado, y mucho más considerados terroristas y con ese argumento terminar con su vida así sin nada más. Gracias, David. Será hasta otra oportunidad. que tengan una buena jornada a todos los hermanos y hermanas de Bolivia. Hasta luego entonces. Hasta luego, entonces.